Bienvenidos a todos y todas a esta novena sesión de nuestro café virtual que tiene por nombre Comunicación Efectiva en el Mundo del Trabajo. Les pedimos las disculpas por el desperfecto técnico, la virtualidad a veces nos presenta esas situaciones, pero logramos sortear el problema que tuvimos. Nos acompaña una vez más nuestro egresado y amigo de nuestra unidad de vínculos con egresados, Luis Briceño. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio nuevamente. ¿Lo escuchas? Sí. Sí, lo escucho bien. ¿De acuerdo? Así que, sin más preámbulos, vamos entonces al tema. Ya saben cuál es la dinámica de los que ya han participado habitualmente conmigo. La idea es una conversación, más que nada, no es un monólogo. Sé que hoy día están con actividades de reflexión dentro de la universidad, así que también efectivamente cualquier cosa que quieran comentarme, estamos abiertos a su disposición. ¿Se ve la presentación? Sí, Luis, se ve. Perfecto. Ya. Vamos entonces. Un punto importante para iniciar con el tema de la comunicación, perdón, que se me movió una ventana, ahí sí, es primero, efectivamente, tratar de entender qué es la comunicación. En estricto rigor, para mí, ¿cierto? Y obviamente para lo que nosotros vamos a entender de un contexto profesional, es que la comunicación es un elemento crítico. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que en general la usamos día a día, obviamente dentro de una organización, y cuando ingresamos o empezamos a trabajar, es súper importante tratar de hacer la diferenciación entre lo que nosotros nos comunicamos en el día a día, por ejemplo, en interacciones, ¿cierto?, con nuestros compañeros, o ya cuando estamos egresados con nuestro entorno más cercano, a la comunicación y a la forma que tenemos de conectar con nuestro entorno laboral y profesional. Por eso es importante considerar inmediatamente que dentro de un contexto laboral, la comunicación va a ser una parte crítica para que nuestros empleadores, colegas de trabajo y todos los que interactuamos dentro de este contexto puedan conocer nuestro nivel de gestión y nuestro desempeño cuando llegamos a trabajar dentro de un equipo. Porque querámoslo o no, aunque tengamos un cargo de práctica, un trainee en nuestra primera etapa laboral o estemos iniciando, vamos a ser parte de un equipo. Por lo tanto, esta interacción con cada uno de los miembros que tengamos dentro del día a día va a ser fundamental para que nosotros vamos generando un feeling y conexión con cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Desde ahí, ¿cierto? Es súper importante entender qué vamos a acordar nosotros por comunicar. Y aquí hay una definición que me encanta un poco porque en realidad la encuentro muy válida y la definió, ¿cierto?, Paul Walatsky, que comúnmente dice que es imposible no comunicar. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a entender como el acto de que nosotros como individuos establecemos contacto con otro individuo mediante alguna forma, ¿cierto?, determinada de transmisión de información, ¿ya? Sé que para algunos, ¿cierto?, puede ser súper redundante, probablemente lo han visto en algunos ramos dentro de la universidad, también la definición de este concepto, pero lo relevante de que más de definirlo es entender es que efectivamente vamos a estar hablando de transmisión de información. Y esto es no menor, porque hoy día en una época y en un entorno donde cada vez estamos mucho más comunicados, ¿cierto?, tenemos que mejorar un aspecto súper importante del proceso, la conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente nos podamos entender y comunicar claramente y que el otro entienda y interprete lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Que la otra persona entienda. ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? Quiero ahí que pueden colocar sus comentarios en el chat o si quieren abrir su micrófono para que me cuenten si están o no están de acuerdo. A ver si estamos teniendo quórum o no estamos teniendo quórum. Si no, cerramos temprano y día. ¿Qué piensan? ¿Nadie?
¿No? Sí, no, más o menos, no me tinca. Gracias, Camila. Camila dice que está totalmente de acuerdo. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Es Bueno, el frío, es el sí, frío. me parece O que la lluvia. la lluvia, el frío, falta el cafecito de la mañana. Sí. Entonces, Josefa levantó la mano, cuénteme. Buenos días a todos los compañeros, a todos los profesores. Eh, Mira, yo pienso que comunicación es mucho más que eso. Yo creo que si bien uno quiere emitir un mensaje, hay que asegurarse hoy en día muy bien de que el receptor entienda lo que uno quiere transmitir. No sé si me explico. Claramente, claramente, que a la larga, si yo tomo tus palabras, de alguna manera es que el otro entienda lo mismo que tú estás transmitiendo, Claro, claro. ¿cierto? Y eso es súper importante lo que dice Josefa, porque en general te diré que gran parte de los conflictos que hoy día tenemos en el proceso de comunicación ocurren por eso, porque en estricto rigor no nos aseguramos de que el otro entienda lo que yo quiero que entienda y validamos que haya entendido esa información. Por eso, cuando hablamos de una habilidad de comunicación importante, ¿cierto?, dentro del mercado laboral, es importante tener claro estos 5 puntos que vamos a conversar a continuación. ¿De acuerdo? Ahí en el chat Ignacio nos coloca siempre, ¿cierto? Comunicamos para generar algún efecto y recibir el feedback. Perfecto. Así es, pero siempre es importante... De la ducha, ve a la Luli ahí, cómo está y trata de darle vienesa, porque yo no le alcancé a dar desayuno. A ver si a ti te recibe. Ahí sí, gracias. Ya, buen desayuno, sí, con vienesa. Eso es comunicar. Exactamente. Exactamente. Más hoy día, que lo hemos visto en las redes sociales, una infinidad de chascarros dentro de las redes por de repente queda un micrófono abierto, una cámara que está abierta sin darnos cuenta. Hoy día este contexto ya podríamos hablar de multiconectividad, porque antes habitualmente nos centrábamos en la comunicación como lo vamos a ver en un esquema más adelante, pero hoy día nos centramos que ese esquema queda un poco acotado, porque hoy día todo lo que nos está rodeando, ¿cierto? Es una forma de comunicación. Por ejemplo, ¿cierto? El fondo virtual que yo tengo en este momento es una forma de comunicar, ¿de acuerdo? Que algunos de ustedes prendan o no prendan la cámara es una forma de comunicar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí yo tengo que tener súper claro cuando estoy transmitiendo, ¿cierto? Estoy generando nexos de comunicación, es qué quiero decir, ¿ya? Ojo, uno lo puede considerar muy básico, decir, ya, pero eso lo entendemos todos, ¿qué es lo que quiero decir? No necesariamente, porque hay ciertos aspectos que los vamos a ver a continuación, que como bien decía Josefa, es súper importante considerarlos, ¿de acuerdo? También, ¿qué mensaje quiero transmitir? ¿Ya? ¿Todos realmente entendemos lo que nos están diciendo? ¿De acuerdo? ¿A quién que se los quiero transmitir? ¿Ya? ¿Qué características tiene? No solamente a quién se lo quiero transmitir se puede referir a una persona en particular, se puede referir a un contexto, se puede referir a un grupo de personas en particular, se puede referir a una comunidad, a un país, etcétera. Y todos esos aspectos yo debo considerarlo en el momento de, por ejemplo, si quiero preparar el mensaje o quiero hacer una comunicación, ¿cierto? Que todos entiendan, debo entender esos conceptos también. ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? Desde una cosa muy simple. Todos tenemos nuestro entorno familiar, ¿cierto? Alguien que a cierta hora no es conveniente hablarle. ¿Por qué? Porque si eres muy temprano, no te va a escuchar nada. En mi caso, por ejemplo, a mi pareja yo no le puedo hablar antes de las 11 de la mañana, porque todavía está durmiendo. A pesar de que esté trabajando, esté consciente, está en un proceso como de recién empezando a reaccionar. ¿De acuerdo? El momento para hacerlo entonces también implica, incluso en el entorno laboral, empezar a reconocer, por ejemplo, cuál es el mejor momento para hacer una pregunta, una inquietud.
Yo sé que para muchos, y esto es un punto que nosotros lo vemos en el día a día en la universidad, tiende a idealizar los trabajos, en el sentido que, no sé, si me voy a trabajar en una multinacional de renombre, ¿cierto? Voy a entender que a lo mejor, porque es una gran compañía, va a tener a lo mejor un montón de procesos, definiciones, estilos de comunicación y un montón de características muy bien definidas. En algunos casos sí, pero en otros casos no, porque recuerden que aunque tengamos el nombre de una gran organización puesto de manera muy rimbombante, en la organización la hacen las personas. Y ese punto no se nos puede olvidar porque también efectivamente voy a tratar de conectar sobre el último punto, de qué manera voy a lograr que mi mensaje sea lo más claro, ¿cierto? Y que sea comprendido. ¿Les hace sentido? ¿Les calza? ¿No les calza? ¿Hay algún punto que estén de acuerdo, no estén de acuerdo en los que hemos conversado recién? Efectivamente, ahí en el chat dice José Valtario, efectivamente, ¿a quién le queremos hablar? Bien, perfecto. Como les comentaba antes, para mí, y esto es para mí, si yo me apego a lo que es una definición de comunicación, ¿cierto? Nos vamos a encontrar habitualmente con este monito, ¿cierto? O este concepto, donde tenemos un emisor, ¿cierto? Tenemos un receptor, tenemos la forma de comunicar, que son los tonos, los gestos, ¿cierto? Que es el paralenguaje, ¿de acuerdo? Y tenemos nuestro mensaje, que es el texto que queremos comunicar y que hoy día lo expresamos a través de palabras. Y obviamente la comunicación ocurre cuando hacemos de este proceso algo recíproco. Sin embargo, hoy día, para mí, esto ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de información alrededor de nosotros que nos bombardea constantemente. Entonces, claro, nosotros podemos tener muy claro quién va a ser nuestro emisor y quién idealmente fuera nuestro receptor. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy entablando alguna comunicación, realmente a lo mejor para mí es importante que el receptor esté mirándome, por ejemplo. Pero hoy día, ¿cuántas veces nos encontramos con gente que tú le estás hablando y está con, por ejemplo, el celular en la mano? ¿Te fijas? Y tú no tienes la certeza si a la vez, por ejemplo, de esa interacción que está siendo bombardeado por mucha información externa, ¿cierto? Realmente está comprendiendo el mensaje que yo le estoy transmitiendo. ¿De acuerdo? ¿O cuántas veces nos ha pasado? Claro, efectivamente, como dice José, la mayoría ni siquiera mira los ojos. Temas que para algunos, ¿cierto? Es relevante. Y para otros no le hace ruido, pero efectivamente hay una duda, como bien lo indicas tú, de saber si efectivamente la otra persona está concentrado, me está tomando la atención necesaria, realmente, y ahí a lo que tú comentabas también, que se fue hace un rato atrás, está comprendiendo lo que yo le estoy diciendo de la misma manera que yo lo quiero interpretar, y ahí entramos en un dilema, porque no sabemos si realmente el otro lo va a interpretar de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay algo muy relevante que siempre es importante considerar, que el otro es un otro. Tiene otra historia, otra formación probablemente, otra cultura, viene de otro sector, un montón, ¿cierto?, de características que están dentro de la riqueza humana y que nos hacen distintos. Pero en esa distinción tenemos que nosotros, si somos el emisor, llegar efectivamente a consensuar ciertos aspectos que nos van a permitir comunicarnos de mejor manera y conectarnos de mayor fuerza. Y aquí, ¿cierto? El mensaje, las palabras que utilizamos ocupa un porcentaje, sí, sin ninguna duda, pero lo más relevante dentro de una comunicación diaria es nuestra comunicación no verbal, ¿de acuerdo? Christopher hace un comentario, dice, me pasa mucho que le estoy conversando a mi colega y no me escucha y pone atención a lo que estoy conversando y se encierra en el celular. Perfecto. Y Christopher, por ejemplo, ¿tú tienes la seguridad que supuestamente te escucha y te pone atención? ¿O a veces sientes la posibilidad que le dijiste algo y al final no te escuchó nada? No te escucha nada, perfecto. Perfecto.
Y ahí es importante decir, efectivamente, y en el entorno laboral es muy relevante lo que tú planteas, porque eso el día de mañana puede tener un impacto en algún trabajo, algún proyecto que estén haciendo en conjunto, o simplemente poder tener un día a día mucho más grato y más conversado, porque piénsenlo hoy día. Antes estábamos en una, podríamos decir, virtualidad que de alguna manera hacía mucho más desafiante el proceso de comunicación como lo estamos haciendo nosotros. Sin embargo, hoy día ya paulatinamente casi todas las compañías han vuelto a presencialidad o como estos sistemas más híbridos, ¿cierto? Pero aún así, en este modelo ya más presencial o más híbrido, de alguna manera, consciente o inconscientemente, seguimos estando trabajando en la oficina como si estuviéramos haciendo teletrabajo. Y ahí ocurre un poco lo que dice Christopher, de alguna manera nos hemos encerrado en cada uno de nuestros módulos y no generamos interacción. Y para poder generar un buen proceso de comunicación tenemos que interactuar. ¿De acuerdo? De hecho, solo como dato anticipado, nosotros como café y junto con la unidad, también vamos a pasar a ser presenciales. O sea, les anticipo desde ya, y ahí después lo va a confirmar Marcelo en el calendario. El próximo taller, que lo tenemos el 22 de septiembre, yo voy a ir para la USACH y vamos a hacerlo en una sala. ¿De acuerdo? Cosa que también de alguna manera también tengamos esta conexión que siempre o la hemos tenido mucho tiempo a través de virtualidad, pero también efectivamente hoy día nos podamos ver las caras y podamos participar un poco más. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó, Álvaro? ¿Por qué nos puso la carita triste? Sí, yo sé que no soy nada espectacular para presencialidad, pero es lo que nos alcanzó el presupuesto. Ya, Josefa me dice, ¿usted nos podría dar, de partida no me diga usted, Josefa, estamos en la misma, todos aprendiendo. De hecho, yo estoy estudiando otra carrera también, así que también soy estudiante. ¿Usted nos podría dar un tip de cómo liderar equipos de trabajo con personas que no se comunican adecuadamente, ¿cierto? Receptan ni preguntan lo que se les pide o aconseja. Muy buena pregunta, Josefa. Lo primero, yo te puedo aconsejar como un tips inmediato. Cuando yo me estoy comunicando con alguien que va a trabajar en mi equipo y yo quiero tener la certeza de que entendimos lo mismo, pídale a esa persona que en muy pocos segundos te explique lo que tú le acabas de decir, para ver si efectivamente entendemos lo mismo. ¿De acuerdo? Entendemos lo mismo. Porque eso el primero nos va a llevar a que con el transcurso de la conversación, ¿cierto? O el transcurso de la relación también, que cada vez se haga más constante, esta persona se va a acostumbrar que a ti en lo particular tiene que mirarte a los ojos y que si quiere hablar contigo tengo que dejar el celular de lado, ¿cierto? Y tengo que tomar toda la atención que necesito para que efectivamente podamos generar esa conexión. Obviamente, y aquí también es un súper punto a lo que tú refuerzas, Josefa, el liderazgo, ¿cierto? Y la forma de trabajar en equipo aplicado a la comunicación no es un proceso inmediato, ¿de acuerdo? O sea, va a tomar tiempo en la cual probablemente esta persona que trabaja contigo se va a tener que acostumbrar a tu forma de conectar. Y eso también es relevante, ¿ya? Porque no todos los procesos son inmediatamente un cambio switch. O a la inversa, y les va a servir mucho algo que les voy a contar en un minuto más, que ustedes tienen dentro de su portal laboral de la USACH, ¿cómo yo podría reconocer el estilo de comunicación que tiene cada persona con la que ustedes interactúan habitualmente y yo usarlo a favor para poder conectarme y comunicarme de mejor manera con esa persona? ¿De acuerdo? No sé si sirvió un poco el tips que te comenté anteriormente, José, si te parece bien o algún comentario. Perfecto, ya, genial. Entonces, habiendo reconocido este esquema ya más tradicional de lo que nosotros vamos a tener en comunicación, quiero mostrarles un video que va a hacer directamente relación también a cómo nosotros entendemos no solamente la comunicación verbal, sino también la comunicación no verbal. ¿De acuerdo? Ahí confírmenme si se escucha o voy a colocarlo ahora. Perfecto. Mami, mañana tengo que ir disfrazada de castor. ¿De qué?
de castor. ¿Quién es hermoso, siempre brilloso y escribe con su risa en el sol? ¿Acaso existe ave donde quiera querer? Hola, mami. Es mi castor. Es mi castor. Vamos a Belén, vamos castores, vamos, vamos a Belén, vamos castores. ¿Qué les pareció el video? No lo entendí. Ya, ¿viste? Buen punto. ¿Qué no entendiste tú, Víctor? Perfecto, bien. Que, o sea, el niño había pedido cierto disfraz y me ¿Ya? imaginé que iba a llegar a la escuela y habían pedido otra cosa, nada que ver, estaban todos como vestidos, claro, de cierta forma y llegó él distinto. Ya, efectivamente, esa es la esencia del video, Víctor. Como bien lo indica Ignacio, el niño dijo castor, pero en realidad lo que tenía que ir disfrazado era de pastor. ¿Te fijas? Entonces, claro, la mamá se quedó con el primer mensaje. Efectivamente, como dice Josefa, no realizó un feedback para confirmar, ¿cierto? Estamos hablando también, sitúense en el video, o sea, estamos hablando de un video que tiene que haber sido por la calidad y todo lo demás, año 90 y tanto, no había celular como tanto ahora, no había chat del grupo del colegio donde se mandaban las tareas del día siguiente, ni tenía que confirmar qué es lo que iba el día de mañana. Por lo tanto, la mamá se quedó con lo que el niño le dijo. Mamá, tengo que ir de castor. ¿De acuerdo? Y punto. Y no hablaron nada más. La mamá se puso a trabajar, ¿cierto? Con una habilidad de costurera maravillosa. O sea, que en una noche ha logrado hacer ese traje de castor, pero prácticamente de producción industrial, precioso. Sin embargo, no era castor, pues era pastor. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente ahí como lo dice, tierno, pero es el reflejo de lo que a veces nos ocurre con nosotros al no confirmar, ¿cierto? Al no pedir mayor información o al quedarnos con una parte de lo que nos dicen y nosotros dejarlo a nuestra interpretación. Y es ahí donde el proceso de comunicación se hace relevante, en el sentido de que si nos sentáramos en una banca y miráramos a todas las personas con las cuales interactuamos, probablemente nos vamos a encontrar con un esquema como el que tenemos ahí, ¿cierto? Personas mayores, menores, ¿cierto? Diferentes culturas, diferentes miradas, y todos esos aspectos van generando un sello propio. Y eso también nos ocurre a nosotros, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros también entendamos que cada persona va a tener, ¿cierto?, cierta historia propia, que le va a permitir efectivamente entender cierto concepto, cuáles son las creencias, ¿cierto? ¿Cuáles a lo mejor, pensemos en un caso similar al o sea, usando el video pero distinto. Y si por ejemplo el niñito no profesara la religión católica, entonces también ahí no habría en su contexto familiar el concepto, ¿cierto?, de pastor, que para nosotros a lo mejor sería obvio, pero también entran factores culturales, ciertos factores de creencias que van a entender sobre nuestro entorno y sobre las personas con las cuales nos comunicamos. Entonces, como bien lo comentó Josefa y como otros lo hemos visto dentro de la comunicación, es fundamental, si yo estoy entrando al mercado laboral y quiero entender un poco la dinámica de este mercado, con esta infinidad, ¿cierto?, de roles, de culturas, de características y de historias personales que nos podemos encontrar, mientras mayor posibilidad tengan de confirmar quién está al frente y qué es lo que está entendiendo de lo que yo le estoy diciendo, vamos a mejorar tanto la comunicación verbal como la no verbal, para tratar de efectivamente
¿cierto?, fluir mejor. Piénsenlo como ocurre en las relaciones de pareja. Cuando uno tiene mucho tiempo ya con su pareja, ni siquiera necesita comunicarse, ni siquiera necesita decir las cosas. La otra persona con una mirada o con un gesto entendió inmediatamente lo que uno quiere transmitir. Y eso lo va haciendo, ¿cierto?, el poder conocer las formas de comunicación del otro y entrelazar eso. Y esto también ocurre en los equipos de trabajo. Cuando uno empieza a generar mucho fiato, empieza a reconocer características en el otro y va entendiendo qué significan esas características para, uno, entender los comportamientos y dos, generar los comportamientos que uno desea. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien, más o menos? Bien, perfecto. Claro como el agua. Genial. Gracias, Felipe. Entonces, para continuar, ¿qué elementos debo tener en consideración cuando empiezo a comunicar y que facilitan la comunicación? Disposición. ¿Ya? Y aquí vuelvo a conectar a lo que comentaron algunos ratos después. ¿Qué se refiere a esta disposición psicológica? De alguna manera estar abierto a comunicar, pero también estar abierto a escuchar. Por lo tanto, si alguien me está hablando, en la medida de lo posible, ahí se ve, ¿cierto?, desconectarse un segundo del teléfono para efectivamente tomar la mayor cantidad de atención y concentración a lo que la otra persona nos está diciendo. Más en el entorno laboral, ¿de acuerdo? Observar al otro. ¿Qué nos está diciendo no solamente en lo lenguaje verbal, sino con lo corporal? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que sentimos nosotros cuando el otro nos transmite información? Es similar al sentimiento que el otro nos quiere transmitir o tiene algún mensaje distinto. O al revés, a veces nos pasa que podemos sentir de alguna manera qué es lo que está sintiendo el otro, ¿cierto? Y desde esa manera poder abordarlo de mejor manera. Por eso lo que dice ahí, mostrar empatía. Idealmente siempre teniendo un contacto visual que nos permita estar seguros. Obviamente, por ejemplo, en la virtualidad nos hace mucho más desafiante esa comunicación porque yo tengo que poner atención acá a la cámara. Entonces, mientras mayor espacio yo, por ejemplo, ahí acomodo y pueda mirar a la cámara, es más fácil para ustedes sientan que puedo estar hablando a cada uno de ustedes en particular. ¿De acuerdo? Expresar al otro, ¿cierto?, lo que yo quiero comunicar de la manera más clara posible. Emitir palabras de refuerzo, ¿cierto?, que efectivamente permitan que la persona recuerde el mensaje y definitivamente pedir, en lo ideal, si es posible, que la otra persona te diga lo que tú lo dijiste a modo de un resumen. ¿Para qué? Para confirmar que todos entendimos lo mismo. ¿Sí? Aquí hay un aspecto relevante y aquí yo les quiero hacer una invitación, que cuando estamos, ¿cierto?, comunicando también tenemos que poner nosotros nuestras alertas. ¿En qué sentido? ¿Qué cosas tengo que evitar? ¿Qué cosas yo tengo que cuidar para que efectivamente no afecte esa conexión? El distraernos está más que decir, como les comentaba hace un rato atrás, tenemos un bombardeo de información, desde el celular hasta un montón de cosas que tenemos alrededor, el televisor, en mi caso, por ejemplo, yo tengo animales, los animales, el entorno, la bulla, etcétera, que a veces nos puede distraer. Entonces, también yo tengo que buscar espacios que, en la medida de lo posible, siempre en la medida de lo posible, permitan entregar la información de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? También, si alguien se está comunicando conmigo, no interrumpir hasta que termine su idea. A veces pasa que nosotros ya tenemos la respuesta y tratamos de alguna manera inmediatamente decir a la persona, pero a veces no ocurre que para el otro es súper importante esperar a terminar, porque le da la relevancia de que toma la información, ¿cierto?, y que le estás poniendo atención, ¿de acuerdo? Por eso también es súper importante no juzgar. Y ojo, aunque querámoslo o no, culturalmente el chileno es bueno para poder predisponerse, de alguna manera a juzgar, a generar prejuicios sobre el otro. Entonces también tengo que pensar cuántos de esos prejuicios son parte mía, o sea que realmente yo tengo algo en mi historia que me está refundando, que eso es una creencia, o cuán real es ese juicio sobre la persona con hechos que yo he visto en la persona. Y en la gran mayoría de los casos, esto ocurre más que nada por historias que yo he tenido en el pasado y que no tienen directa o indirectamente relación con la persona que tenemos al frente. ¿De acuerdo? Ofrecer ayuda, ciertas soluciones prematuras.
¿A qué se refiere esto? Nuevamente volver a interrumpir, a no dejar que la persona pueda contar su historia cuando está conversando contigo, y ese es el punto siguiente, ¿cierto? Dejar que las personas armen y tengan ese relato y lo cierren de la mejor manera posible, porque, por ejemplo, cuando ustedes están en una entrevista, necesitan contar historias, y cuando están en un trabajo, esas historias van a ganar el refuerzo en el día a día. Y es lo ideal no contraargumentar, a menos que, obviamente, mi argumento sea válido y yo esté completamente seguro de que lo que yo estoy comentando está ligado a mi expertise profesional. ¿De acuerdo? Y obviamente también a veces pasa que para algunas organizaciones el sentirse experto, ¿cierto? Creyendo que yo puedo solucionar todo, puede a veces ser más perjudicial que beneficioso. ¿De acuerdo? Por eso es importante ver cómo yo logro un sano equilibrio entre el decir y el hacer que me permita que efectivamente la organización me validen de la mejor manera posible. ¿Les hace sentido o no les hace sentido? Cuéntenme, para ir sabiendo si vamos bien o no vamos bien. ¿Aló, me escuchas, Luis? Sí, claramente, Felipe. Sí, lo que pasa es que tomando el último punto, el sentirse experto, claro, hay un dicho que está acá en Chile que siempre dice, uy, si siempre tiene una opinión para todos. Ajá, exactamente. Y nos encanta sentirnos expertos en todo, pero en general no somos expertos en todo. ¿Te fijas? Entonces también es importante remitirse a lo que uno puede manejar, más si uno está en un entorno laboral, que eso puede generar obviamente un resquemor, una envidia, o envidia que a veces puede jugar en contra. Entonces uno tiene que ir dosificando la información dependiendo de lo que uno va manejando para que efectivamente vaya mostrando lo que puede aportar en sus primeros proyectos laborales. ¿Bien? Perfecto. Gracias, Felipe. Felicitaciones por su título. Muchas gracias, vamos por más. Sí. Ya, y aquí yo quiero contarles algo, por eso tengo ese cerebrito abajo haciendo ejercicio, porque aquí es cosa de ser práctica. No es para que lo hagan ahora, pero sí es para que lo utilicen. ¿Sabían, ojo, sabían que en su plataforma del USACH, en el portal del USACH, ustedes tienen un test, por eso le puse ahí, o un assessment, o una herramienta, de las más utilizadas en el mercado laboral, y que les puede servir para facilitar la comunicación tanto entre ustedes mismos como con terceras personas? ¿Lo sabían? Sí, lo tengo listo ya, hecho, Ya, estudiar. genial, perfecto. Ahora yo te voy a decir, Víctor, cómo sacarle provecho no solo contigo, sino con un tercero. Cómo usar esa información. ¿Quién más? Bien, Camila también, genial. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Lo han utilizado? Aparte de Víctor y Camila. Ya. María no sabe, perfecto. Christopher tampoco, bien. Ya. ¿Por qué es importante? Dentro de la plataforma, en el portal de empleo de la universidad, dentro de su perfil, ¿cierto? Existe un test que se llama DISC. ¿Ya? Y lo voy a poner ahí en el chat para que lo reconozcan. DISC. Ese test, assessment, cuestionario, como quieran llamarle, es uno de los más utilizados hoy día en el mercado laboral para los procesos de reclutamiento y selección. Por lo tanto, uno, les va a servir mucho, como bien lo hizo Víctor, para el autoconocimiento y saber quién soy yo y qué cosas tengo que mejorar y seguir fortaleciendo para mi búsqueda de empleo, pero también para cuando estoy comunicando, me permite reconocer cuál es mi forma de interactuar, me permite reconocer, y aquí un punto importante, cuando uno empieza a afinar el ojo, intentar reconocer cuáles son las características de la otra persona, y con eso obviamente mejorar mi habilidad de comunicación, y es una muy buena herramienta para el trabajo en equipo. Y para contarles sobre esta parte del test, le quiero dar el pase a Marcelo. Te voy a liberar un poco la pantalla, Marcelo, y yo después voy a retomar con el test para hacerles el preámbulo de cómo poder sacarle el provecho al mismo. Ya, Marcelo, de nuevo. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Ya, voy a compartir pantalla, si me dan
Un segundo. Un segundo. Aquí lo tengo. Bueno, algunos ya conocen el portal de empleo y para aquellos que no lo conocen, ustedes pueden ingresando a laboral.usach.cl, pueden ingresar al portal. Para todos aquellos y aquellas que son egresados o estudiantes de la universidad, en esta sección pueden validar su RUT. Si efectivamente están matriculados o son egresados de esta casa de estudios, deberían estar registrados. Si eventualmente su RUT no está reconocido, hay unos pasos ahí a seguir para que nos envíen un correo y nosotros les damos el acceso una vez que tengamos la información. Voy a ingresar rápidamente a mi perfil para mostrarles lo que decía Luis. Bueno, en la sección perfil, yo tengo mi perfil ya un poquito, se demora un poco en cargar, pero tengo mi perfil ya relativamente actualizado y completo, creo que en un 90%. Y la herramienta que está mostrando o que estaba señalando Luis es las de evaluaciones laborales, donde tenemos dos posibilidades de evaluaciones. La primera es un test de evaluación de fortalezas, para todos aquellos que están próximos a terminar su proceso formativo o ya terminaron su proceso formativo y están buscando nuevas o las primeras experiencias laborales. Es un muy buen ejercicio de autoconocimiento. Y el otro test, que es el que mencionaba Luis, es el DISC. Lo voy a mostrar para que lo vean. Bueno, en mi perfil es un perfil profesional según las respuestas que yo le di al test, y lo que nos muestra es, aquí está el resultado, soy un perfil profesional, y nos muestran cómo son nuestras emociones, nuestras metas, cómo influyo o cómo influyen los demás en mí, cuál es el valor que le puedo aplicar a la organización, y entre otras características, y nos entrega un pequeño gráfico donde nos dice en base a 3 áreas o ejes, grandes ejes de trabajo, cómo soy en el área de decisión, interacción, serenidad en el trabajo y de cumplimiento. Bueno, yo tengo ahí la serenidad y el cumplimiento bastante bien catalogado. El tema de la decisión, a lo mejor, si bien no es malo, aquí no hay ninguna respuesta ni mala ni buena, sino que está mostrando cómo es mi perfil profesional según el cargo que estoy ejerciendo, o cómo estoy a nivel profesional, o cuáles son mis habilidades profesionales a raíz de lo que estoy haciendo hoy en día. Eso básicamente, la invitación es que para aquellos que ya conocen el perfil, el portal, lo ocupen estas herramientas, y para aquellos que no conocían el portal puedan ingresar, puedan realizar su perfil, completar sus datos y también realizar estas evaluaciones laborales que son súper buenas para empezar a entrenar el tema de las entrevistas o enfrentarse a un nuevo proceso laboral. No sé si ahí, Luis, ¿quieres complementar con algo? ¿Quieres que revisemos algo en específico? El detalle del texto, porque voy a hacer la comparación con lo que es importante de manera genérica. Pero sí, obviamente, de que cada uno lo haga es fundamental, porque va a reconocer primero cuál es mi perfil, que ahí lo definió en tuyo como profesional. Sin embargo, también lo más relevante son los colores que están abajo. Sí. Y ahí voy a hacer yo la conexión con lo que yo tengo de lo que quiero mostrar, porque efectivamente estos colores representan las características de cada uno. Entonces yo podría decir que Marcelo está entre el verde y el azul. En estricto, ese celeste es como más azul dentro de la definición más genérica. Entonces sería entre un verde y un azul, ¿de acuerdo? Pero como bien lo dijiste tú, Marcelo, no hay ni bueno ni malo. Pero aquí, ¿cuál es la característica? Si yo sé que el perfil de Marcelo es verde de serenidad y azul de cumplimiento, ¿qué quiere decir eso para mí si yo quiero comunicarle algo a Marcelo? Para Marcelo, dada su característica de cumplimiento, el cumplimiento tiene características de personas mucho más estructuradas, racionales, que siguen procesos. Por lo tanto, a Marcelo, si yo le tengo que explicar algo, yo le tengo que explicar de la A a la Z. No puedo irme de la A directo a la Z sin pasar por las otras letras, porque va a quedar colgado y decir, ya, pero ¿sabes qué? Necesito que me lo explique detalladamente para saber qué es lo que él tiene que hacer. ¿Te fijas? Entonces,
cuando yo logro identificar no solo mi estilo, sino también logro identificar el estilo o el color del otro, yo también puedo saber efectivamente cómo me tengo que comunicar. Entonces pensemos en el contexto laboral. Si Marcelo me está entrevistando para un cargo, y Marcelo me pide, cuéntame tu última experiencia laboral, yo no le puedo decir, mira, mi última experiencia laboral fue buena. No, él va a querer información. Mira, yo partí haciendo tal cosa, me desarrollé en tal proyecto, hice esta otra cosa después y finalicé haciendo esto otro. Cosa que su razonamiento, por eso el de cumplir que los pasos estén hechos, esté cuadrado. Check, 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 check. No le puede faltar un espacio, porque si le falta un espacio, para él le genera desconfianza. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno empieza a reconocer los colores del otro, puede efectivamente empezar a usar esta información a favor para poder conectarse mejor con el otro. ¿De acuerdo? Gracias, Marcelo. Ahora voy a retomar la... Sí, ¿puedo solo una salvedad? Dale, sí, dale. Sí, que el perfil y estos dos herramientas que nos proporciona el portal tienen la particularidad de que cada 6 meses podemos volver a realizarlos. Entonces, sobre todo aquellos que están partiendo en su carrera profesional, hoy la evaluación puede dar un resultado, pero en 6 meses más o en un año más, ustedes como profesional adquirieron nuevas habilidades o adquirieron experiencias y ese resultado del test puede variar. Así que también es una fortaleza que tiene el portal y de ahí de hecho me dice de que el DISC yo lo puedo actualizar el 31 de mayo del 2022. Claro. O sea, perdón, lo realicé el 21 de mayo del 2022 y en 6 meses más lo puedo volver a realizar y probablemente pueda cambiar mi perfil y mi resultado o probablemente vaya a quedar donde mismo. Pero esa es la idea para que se autoconozcan. Así es. Gracias, Marcelo. ¿Te fijan entonces? Voy a retomar mi presentación y ahí estamos. Perfecto. ¿Se ve? Perfecto. Entonces, ¿se ve la presentación? ¿Sí? Ya. Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos conversando recién. Entonces, si yo conozco cuál es el color o el estilo de la comunicación de la otra persona, para mí es más fácil conectarme. Entonces, por ejemplo, retomando a lo que había preguntado Josefa hace un rato atrás, ¿cierto? De esta situación de liderazgo que tenía con una persona, también yo podría decir, perfecto, yo hago el test, por ejemplo, ¿tú, Josefa, sabías de este test que estaba disponible en la plataforma? Ah, perfecto. No, no sabía. Perfecto. A ver, dice, disculpe la pregunta chabacana. Quizás ya lo hablaron, pero me asusté unos minutos por problema de conexión. Ok. ¿Cómo se logra una comunicación efectiva si los colegas o subalternos tienden a ser conflictivos con el resto del equipo o con poca disposición al salir de las tareas comunes de sus gestiones o de frentón, no aportan al trabajo en equipo, solo trabajar solo y medianamente? Ya. Buena pregunta. Aquí importante, por lo que tú relatas, obviamente hay un trabajo fuerte de comunicación que realizar en la organización. Lo más recomendado es tratar de entender por qué ocurren esos comportamientos. Hay a lo mejor una desmotivación desde el punto de vista económico, quieren ganar más, no les gusta su trabajo. ¿Cuáles son las características que están provocando esas disonancias de comunicación y ver cuáles son viables de trabajar y mejorar o consensuar? Y también entender efectivamente a lo mejor también, y eso es real, que a veces las personas cumplen una etapa en una organización y por sanidad tienen que moverse, o a lo mejor ya definitivamente la organización cambió de tal manera que ya no es la misma organización en la cual entraron, entonces también no están ya adaptados a eso. Yo creo que muchas de las cosas que tú comentas, Josefa, son interesantes a entender con la organización y a empezar a resolver si nos interesa trabajar con estas personas, cómo podemos también con las personas, ¿cierto?, generar una comunicación fluida y tratar de averiguar el por qué están teniendo estos comportamientos. Y yo creo que teniendo claro esos puntos, yo puedo lograr buscar un mejor consenso. Pero lo principal, yo me sentaría a conversar con ellos y ver cuáles son los temas que los llevan a que todos estos aspectos que tú relatas estén ocurriendo. Obviamente es lo que yo te puedo contar con la información que podemos nosotros contar. Si tuviéramos obviamente más datos, haciendo un trabajo mucho más detallado, definitivamente podríamos hacer algo más, pero no sé si te sirve
algo así. Ah, perfecto, ya, genial. Genial, Josefa. Perfecto, mira, entonces como me decía recién, no conocían los test, ahí ya tiene una súper buena herramienta disponible en la plataforma que ya te va a ayudar a ti, principalmente a ti, para reconocer cuál es tu estilo. Porque también a veces pasa que a veces nosotros podemos comunicar, pero a lo mejor nuestro estilo es diferente al del otro. Y eso no es bueno ni malo, pero al otro le hace un poco de ruido. Y aquí quiero llevar entonces a lo que Marcelo habló recién, que está en la plataforma, y el DIF, que lo conozcan de alguna manera. Así es como nosotros lo vamos a ver en el mercado laboral, ¿cierto? El DIF así se muestra. Voy a ocultar aquí, que está bien, perfecto. Y tenemos comúnmente en colores, ¿cierto? Por eso cuando veían los gráficos y las barras que mostraba Marcelo, se veían ahí los 4 colores. Ojo, todos tenemos los 4 colores, todos. La única diferencia que van a cambiar o van a mostrarse, como vieron ahí, algunos más elevados que otros. Incluso yo puedo tener claro que hay un color que es dominante en estilos normales, o sea, cuando estoy relajado y fluyo, pero también a veces cuando estoy bajo tensión, puedo cambiar mi estilo, ¿ya? Pero generando un autoconocimiento, esto es súper importante para que yo haga el match, ¿ya? Y el Dix nos dice que hay un estilo dominante, ¿cierto? Que es directo, determinante, resolutivo, ¿cierto? Hay un estilo que es influyente, ¿cierto? Que es impulsivo, cooperativo y entusiasta, que es de color rojo, se me adelantó. Tenemos uno estable, que es del color celeste, ¿cierto? Que es servicial y sincero. Son, ojo, definiciones súper someras y acotadas, ¿de acuerdo? Pueden googlear y van a encontrar mayor información. Luego, yo les sugiero después de haber hecho el test que está en la plataforma. Y tenemos un amarillo, ¿cierto? Que es un perfil mucho más diplomático, más concienzudo, que busca acuerdo, mucho más prudente, ¿de acuerdo? Pero es así como nosotros y como el mercado levanta información de nosotros para los procesos de reclutamiento, y obviamente esto nos sirve muchísimo cuando queremos comunicarnos con un otro. ¿Bien? Por ejemplo, las personas estables, que son el color azul o celeste, experiencia comprensiva mediante reacciones mayoritariamente emocionales, son personas que valoran la interacción con otras personas y por eso siempre van a estar preocupados del otro, son muy empáticos, ¿de acuerdo? Tenemos el dominante, ¿cierto? Que es el de color verde. El dominante va a estar comúnmente de lo que siente y la lógica, por trabajos que son más hechos concretos. Por lo tanto, todo lo procesa a través de sus 5 sentidos y valora mucho el hacer y los resultados. Por lo tanto, comúnmente esta persona más dominante es la que habitualmente no puede estar sin hacer algo, porque si no se aburre. ¿De acuerdo? Luego tenemos el influyente, ¿cierto? Que es de color rojo. ¿Ya? ¿Qué habla el influyente? Ahí sí. Que comúnmente va a ser una persona muy creativa, ¿cierto? Va a preferir la reflexión, pero también tiene mucha energía y originalidad, y eso a veces nos lleva, por eso los colocan como rojo, porque pueden ser muy impetuosos, muy apasionados, por eso el color rojo lo representa. ¿De acuerdo? Y tenemos el C del cumplidor, que comúnmente son personas que ordenan y analizan todo para tener efectivamente una lógica mucho más sistemática. ¿De acuerdo? Pero como les digo, esto es muy somero para que cada uno pueda entender lo que nosotros nos estamos comunicando. Y aquí yo les quise mostrar de manera muy acotada cuáles son los estilos de cada comunicación, de cada uno, ¿cierto? El rojo, que habla de dominación, ¿cierto? Su temor básico es a fallar, sus motivadores la fuerza y el poder, qué es lo que aporta comúnmente la búsqueda de los resultados, porque son los que empujan para que las cosas salgan adelante, y cuál es su mayor fortaleza. Habitualmente son muy buenos para cerrar negocios, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los I, que hablamos un poco de lo influyente? Comúnmente el temor que tienen que los dejen afuera, que los excluyan, que los rechacen, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su motivación? Que el otro diga que han hecho un buen trabajo, que reconozcan, ¿cierto?, que son buenos, ¿de acuerdo? En cualquier aspecto de su desarrollo profesional. Lo que pueden aportar, el amarillo, es en la cercanía con las personas, por eso tienen muy buen fiato y mucha sinceridad y equilibrio, ¿de acuerdo?
¿Y cuáles son las fortalezas que tiene un amarillo? Es muy bueno para generar aperturas de negocio. ¿Por qué? Porque todos quieren conversar con él. De alguna manera u otra, todos quieren conversar con él. Luego tenemos un verde, ¿cierto? Que es el de estabilidad, y ahí comúnmente lo que nosotros buscamos es que esta persona le tiene temor a los cambios porque le gusta todo lo que es tranquilo, se mantiene permanente en el tiempo, y por lo tanto su mayor motivación es la seguridad. O sea, por ejemplo, una persona que tiene mayoritariamente el color verde, le costaría muchísimo emprender, porque efectivamente el tema de enfrentar cambios constantes y no tener la seguridad de un ingreso, para una persona verde sería mucho más difícil de poder trabajar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su principal aporte? Servicios. Son muy serviciales los verdes. Y obviamente por naturaleza se les da mucho mejor las funciones o los trabajos que tengan que ver con atención a público. ¿De acuerdo? Y los rojos, o sea, los azules, que son personas que trabajan muy bien en lo que es conformidad, ¿cierto? Su temor básico es el conflicto, o sea, son personas que no les gusta la discusión, no les gustan las diferencias, y por lo tanto para ellos, mientras más claras sean las reglas, mucho mejor. ¿De acuerdo? O sea, para ellos es como un mantra: si está escrito me sirve, si no, necesito que alguien me lo valide. ¿De acuerdo? Su aporte es el control, son muy buenos generando control y seguimiento de las tareas. Y obviamente, en base a eso, todos los que son aspectos técnicos y de contrato por el detallín. ¿De acuerdo? Esta visión es bien genérica, pero según lo que vieron, ¿les hace algo sentido? ¿No les hace sentido? ¿Qué les llama la atención? Marcelo, de alguna manera, cuando tú estabas con algunos colores, ¿te viste representado? Sí, ya, ok. Perfecto. ¿Y el resto de los que se habían hecho test, cómo les fue? ¿O cómo se sienten identificados? ¿Le hace sentido o no le hace sentido? Sí, 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 la verdad que calzo con varias de algunas cositas. Sí, Ya, también quiero como recalcar lo que dices tú, que hay algunas ocasiones o momentos en que uno tiende a cambiar como el liderazgo y, no sé, pues, predomina entonces la dominancia o voy como alternando, así diferente, es. dependiendo del caso. Claro. De hecho, hay un súper bueno, usaste una frase súper importante, Víctor: la adaptación del estilo de comunicación. Es súper importante. ¿De acuerdo? De hecho, ustedes pueden buscar, no me acuerdo si está bien escrito, pero es algo súper relevante, es estilos de liderazgo, y eso también te puede ayudar a ti, Josefa, liderazgo, según Blanchard. A lo mejor algunos de comercial o de administración de la carrera más tradicional, eh, pero a lo mejor no solo por el T, Josefa, también estos estilos de liderazgo según Blanchard. ¿Por qué? Blanchard, un psicólogo, si mal no recuerdo, caracterizó a las personas usando su estilo de comunicación, no necesariamente el DISC, pero sí la etapa en la cual están en su evolución profesional, y lo machó con los estilos de liderazgo de la organización. Por lo tanto, te dice, si una persona está en una etapa X, a lo mejor necesita mayor presencia del líder, pero a lo mejor si una otra persona está en una etapa Y, necesita solamente ciertos puntos para guiar y aconsejar, pero no una presencia mucho más permanente. Les sugiero que si quieren fortalecer, por ejemplo, lo que decía Josefa, los que estén ya en el mercado laboral o tengan gente a cargo, búsquense textos en web sobre los estilos de liderazgo de Blanchard, porque eso les va a ayudar muchísimo a saber cómo yo, líder o jefe o miembro de un equipo, cómo voy adaptando mi estilo de liderazgo y por consiguiente también mi forma de comunicarme con mi equipo, ¿cierto? O con las personas, para efectivamente, ¿cierto?, lograr mejores acuerdos. ¿Ya? Josefa leo ahora en detalle lo que me gusta. Yo no he hecho el test, pero con lo mencionado siento que me ha pasado tiempo por azul, ¿cierto? Y no he escrito en ese perfecto. Es parte, y ahí te recomiendo hacer el test, Josefa, porque está disponible en la plataforma. Y de hecho, genial. Muchas gracias, Marcelo. ¿Qué es lo que yo les sugiero? Y de hecho sería a lo mejor lo ideal. A lo mejor uno el día de mañana, y hay versiones gratuitas del DISC que uno puede usar, son muy superficiales, pero te da una referencia.
y yo podría identificar colores. Entonces yo podría decir, ah, Marcelo puso un monito verde en su oficina, es verde. Entonces, si yo soy rojo y quiero ir a hablar con Marcelo, yo no puedo llegar echando la caballería encima, porque es una característica del rojo. El rojo llega con energía, con pasión, y yo creo que ahí en el equipo hay una persona de color rojo, pero marcado, con energía. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Dosificar mi energía para no generar roce. Porque si yo voy con mi energía, claro, ¿viste? Si yo voy con mi energía, a lo mejor la otra persona va a sentir que lo estoy atacando. Pero no es que lo estoy atacando, es mi forma de comunicarme. ¿De acuerdo? Porque yo soy orientado a la acción, directo al tema, no perdamos el tiempo. ¿Te fijas? Entonces, eso te va a ayudar a que si, por ejemplo, hay alguien en mi equipo, y de hecho yo lo sabía en una organización, tú ponías en la puerta, ponías el color, entonces tú sabías que al entrar a la oficina de esa persona, si era el estilo que tenía, tú tenías que alinearte para hablar con él o con ella. Cosa de también mejorar este tema de comunicación. Y este mapeo de cada uno ayuda muchísimo, porque así permite que cada uno sepa cómo abordar al otro de la mejor manera posible. ¿Les hace sentido? ¿Cómo lo ven? ¿Se sienten identificados tal como lo dijo Josefa en algún color, sin haber hecho el test? A lo mejor viendo las características, yo digo, ok. Víctor, ¿estáis con el micrófono abierto, parece? No, sí, sí, es cierto, lo ocupo generalmente, ya tenía como conocimiento más o menos de cómo se manifiesta esto en algunas conversaciones, así ¿Ya? que lo aplico, intento ahí identificar más o menos cómo la otra persona reaccionaría ante ciertas situaciones, así que ahí intento adelantarme lo hecho para saber cómo hablar con o sea, tomando en cuenta estos tipos de dominancia, influencia o estabilidad y para que ellos como que me puedan hacer caso. Claro, sí, como bien dices tú, esto es referencial, esto nos da un marco, no necesariamente el rojo es rojo, porque recuerden que lo comentamos recién y lo vimos, por ejemplo, en el caso de Marcelo, los gráficos. No todos es uno solo, sino que siempre vamos a tener los cuatro y unos más preponderantes que otros. Por lo tanto, todos somos un mix, pero obviamente si yo tengo claro cuál podría dominar, para mí es más fácil poder conectar y comunicarme con el otro. Y esos son los desafíos de la comunicación. El poder reconocer que el otro es distinto, que el otro tiene historias distintas, que tiene personalidades distintas y estilos de comunicación. Por eso entender también que a veces nos sentimos más afín con algunas personas y es porque probablemente su estilo sea similar al nuestro, como también efectivamente a lo mejor hay otros como que siento que no nos conectamos, pero es porque a lo mejor la otra persona hablamos distinto, no es bueno ni malo, son características personales. Pero aquí tenemos información que dentro del mercado laboral nos ayuda muchísimo a decir, ah, perfecto, yo creo que esta persona es más dominante, más roja, entonces para él las cosas tienen que ser rápido, dinámicas, con energía. Entonces si yo voy, mira, en realidad, no, oye, ¿te parece que hagamos tal cosa? Listo. Y eso permite que mi estilo se adapte, ¿de acuerdo? Y si lo conecto un poco con lo que compartí, y ahí Marcelo le subió recién sobre Blanchard, Halsey y Blanchard, sobre los estilos de liderazgo, mucho más match todavía para poder trabajar en una organización. Hoy día mucho más dinámicas de lo que eran antes y mucho más preponderante lo que es comunicación. Entonces, como cierre, ¿cierto? Y dato de lo que hemos conversado hasta ahora, los buenos comunicadores, obviamente, y aquí un punto súper importante, conocen su estilo, ¿de acuerdo? Yo soy amarillo, ¿de acuerdo? Mayoritariamente amarillo por ahí, ¿de acuerdo? Escuchan y observan para poder conectarse mejor, identificamos, y eso es práctica, pero es entretenido ahora porque uno al saber esto puede empezar a jugar, a ver, mi pololo, ¿qué color será? Y si le puedo compartir un test para que lo haga así como jugando, y tú dices, ah, por eso, es rojo, ah, es amarillo, ah, es verde. Entonces, mi polola yo la tengo, ella es azul, entre azul y verde, porque los cambios la descolocan, pero necesita todo bien estructurado, todo bien planificado, entonces yo no puedo llegar con mucha energía porque la descoloco, pero sí le tengo que explicar paso 1, paso 2, paso 3, y los cambios se los tengo que dar planificados, mira, vamos a hacer esto, esto, esto.
Si yo la cambio de un día para otro, se descoloca. Es como, por ejemplo, le dijera, como nos pasó, ya, nos vamos a cambiar en 2 semanas. Colapsó con el cambio de casa. Pero si hubiésemos dicho, los vamos a cambiar en 6 meses más y empezamos desde hoy a 6 meses a planificar un cambio de casa, probablemente lo hubiese podido manejar mejor, ¿de acuerdo? Mejor en el sentido del estrés que provoca. Por eso, identificar y adaptar nuestro estilo se hace fundamental, ¿cierto? Sí, como los estilos zodiacales, Víctor, efectivamente, pero lo haces con el día a día, ¿de acuerdo? Y así efectivamente yo puedo empezar a reconocer, pero se hace entretenido, porque definitivamente, cuando uno logra conectarse con el estilo del otro, abre un mundo gigantesco. Gigantesco. ¿De acuerdo? Ahí Josefa nos pone excelente, nunca se deja aprender y entender por todo, que todo lleva un trabajo detrás, y no solo por nuestro título profesional. Completamente de acuerdo, Josefa. De hecho, nuestras profesiones, sea cual sea, nos tenemos que estar constantemente entrenando. Y si yo quiero llegar a un rol de liderazgo, tengo que leer, informarme, entrenarme, buscar a lo mejor un coach o con alguien con quien conversar, que de repente te pueda dar ciertas interacciones o que tenga un poco más de ganas que tú, lo que fuera. Pero nunca vamos a dejar de aprender más si ahora el conocimiento se duplica constantemente. Así que, por mi lado, dejo ahora el espacio para preguntas, ¿cierto? O qué se llevan, qué quieren aclarar o algo que les quedó dando vuelta para finalizar con este café del día de hoy. No sé qué quieren comentar. Y ahí abro el panel, al chat o al micrófono que deseen. Yo quería comentar algo. Víctor. Sí, yo esto me gusta ocuparlo, me gusta más o menos leer a la gente. Y yo podría decir que toda la gente tiene como, o yo intento cuando hablo con la gente, cuando necesito pedirle algo, pedirle ayuda, intento empoderarlos de cierta manera, porque así busco que generen alguna empatía y que al final hagan lo que uno necesite. Entonces al final todos estos tipos de personalidades que uno tiene, hay que buscar la forma de empoderarlo, pues, de dirigir la comunicación que uno está teniendo en pro de hacerlo sentirlo como en su zona de confort, para que ellos se mantengan ahí atentos a lo que uno está diciendo. Y otra cosa que siempre ocupo, que me sirve en cualquier situación, es, no sé si a todos les sirve y depende del caso, pero es hablar en diminutivo. No sé por qué la gente, como en vez de decirle, oye, ¿puede ayudarme con algo? O como que no conecta mucho, pero cuando les digo, oye, ¿podría, como, o puede ayudarme con alguna cosita? Entonces yo le digo cosita y como que cambian el switch de las personas. No sé por qué les pasa eso, pero hablar con diminutivo me sirve harto. Sí, culturalmente concuerdo contigo, Víctor. Nos pasa mucho que estamos mucho más afín con el diminutivo. Sí, como que no nos sentimos muy grandes, ni muy pesados, ni muy dificultosos. Entonces, accedemos con mayor facilidad. Claro, bueno, me gusta eso. Bien, bien. Súper buen consejo, Víctor. Efectivamente, importante usar esto. Más nosotros que vamos a ser, o que son, que ya somos, que seremos, o que estamos en proceso de ser profesionales y que vamos a tener un rol en una organización y probablemente vamos a ser líderes de área o incluso líderes de opinión. El poder fortalecer cada uno de estos aspectos nos ayuda a ser mejor profesionales, mejor personas y generar mejores ambientes de trabajo, que es lo principal. O sea, lo que relata Josefa en su experiencia, claramente después de un rato uno se aburre y ya no quiere, incluso quiere seguir trabajando, a pesar de que te guste hacer lo que haces, pero no en ese lugar en particular. Entonces, si de alguna manera este granito de arena puede apoyar a que mejoremos ese ambiente, mucho mejor. ¿De acuerdo? Genial. ¿Algún otro comentario en el chat o micrófono? ¿No? Parece que no. Yo voy a Felipe. hablar por acá. Bueno, el tema de la comunicación, por mi parte, siempre me preocupo de mejorarla y saber comunicarme bien. Todo para como se mencionaba, el ambiente de trabajo y sobre todo para llegar a un buen resultado. Y bueno, también un tema también de imagen, porque
Yo he visto personas que lamentablemente su talento se ve un poco mermado por la forma en la que se expresa. En cambio, por ejemplo, personas que, por ejemplo, quizás no saben nada, pero por la capacidad que tienen para comunicarse y dirigirse a los demás, es una mejor imagen y por ende una mejor llegada. Y por ende se traducirían muchas más oportunidades también y una mejor imagen para los demás, porque digamos nuestra continuidad en los trabajos, los proyectos, depende de nuestra imagen personal. Así es. Creo yo, sí, creo yo. Sí, es parte de un todo. Es un todo dentro del mercado laboral. Bien, gracias Felipe. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, desde ya, como siempre, agradezco el espacio a la unidad, ¿cierto? Y ahí está el contacto a LinkedIn para los que quieran buscarme, y de aquí ahora le devuelvo el control a don Marcelo para que si quiere hacer algún cierre o algo. Luis, disculpa, Dígame. que yo te había preguntado un día después que yo hice este test DISC, si ¿Ya? es que era necesario recalcar alguna de estas cosas o sacar algún extracto de este test como de personalidad y publicarlo como en LinkedIn o en alguna red social o en el currículum, no sé. Ya. No, no te sugiero hacerlo. ¿Por qué? Ya. Porque el test va a estar aplicado a ti en una condición en particular. Si tú lo colocas en una página web, puedes jugarte en contra si alguien quiere buscar algún candidato porque va a decir, pero él no nos sirve porque está en otro parámetro. Pero, ¿qué es Ya. lo que uno debe considerar? Que primero, los test van a tener un contexto. Entonces, a lo mejor si tú lo respondiste relajado en tu casa y a lo mejor lo responden en una entrevista, pueden ser similares, pero también pueden ser distintos, y también eso tiene que ver con un calce con la cultura. Por lo tanto, esto, la información que ustedes están disponible hoy día en el portal, les ayuda mucho para el autoconocimiento y para usarlo, por ejemplo, con temas de comunicación. Pero no lo hagan público, es información de ustedes, para ustedes. Desde mi Ok, recomendación. vale, gracias. ¿Ya? Genial. ¿Alguna otra consulta antes de seguir y dar finalizada la sesión? Si no hay nada por ahí, aprovecho el espacio previo a este término de la sesión 9 de nuestro café virtual, es adelantarles que la sesión 10ª de nuestro café, que es la última, tiene una pequeña variación con respecto a lo que hemos venido haciendo desde el mes de abril. Esta última sesión tiene la particularidad de que va a ser presencial, lo adelantaba Luis. Él va a estar liderando nuevamente este espacio, nos va a estar apoyando y se va a llamar Prepara tu ingreso al mercado laboral. Esta actividad se va a realizar en las dependencias de la universidad, en la sala 770 del edificio Pabellón Forma. De todas formas, los dejamos invitados a participar del espacio. Consideramos de que era una buena estrategia comentárselos antes de esta semana de receso, porque efectivamente es de vuelta de la semana del 18 y a veces andamos un poquito perdidos luego de las celebraciones, así que la información va a estar en nuestro sitio Laititia. Como es habitual, también lo vamos a comunicar por todas nuestras redes sociales, así que están todos invitados a participar de esta instancia. Pasado el dato, sin más, damos por cerrada la sesión